es justamente un número real. ¿Ya? Bien, entonces, básicamente lo que vamos a ver en este tema son tres contenidos. Primero, vamos a ver qué son los conjuntos numéricos, la matemática como una ciencia deductiva, dado el hecho de que los números reales sirven para justamente aplicar en esta parte de la matemática, como es a través de teoremas y métodos de demostración. ¿Ya? Entonces, en ese camino, al finalizar, vamos a probar el hecho de la axiomática de los números reales, definir a los números reales desde la axiomática de los números. Existen distintas formas de definir a los números reales y una de ellas es la definición axiomática, ¿ya? Entonces, de hecho, vamos a utilizar esta definición ya que justamente para definir de manera axiomática necesitamos conocer estos conceptos, ¿ya? Bien, empecemos. Para denotar esta notación, la vamos a denominar menos infinito. Y al otro lado, como tampoco tiene un último número, la vamos a denominar más infinito. Y más adelante vamos a definir a esos elementos de manera apropiada. Bien, eso entonces en cuanto al conjunto numérico, ya, de los números enteros. Bien, sigamos. Otro conjunto numérico son los conjuntos racionales, ¿no? Los conjuntos racionales, o llamados también fracciones, son todos aquellos números de la forma P sobre Q, donde P y Q son números enteros en la que Q debe ser distinto de 0, ¿ya? Entonces no puede haber un número entero 3 sobre 0, por ejemplo. No, no es un número racional, ¿no? De hecho, esa notación tiene otra definición, ¿no? Para que sea número racional, P y Q debe ser número entero, donde el denominador debe ser distinto de 0. Hasta aquí hemos visto tres conjuntos numéricos, los números naturales, enteros y los racionales. El cuarto conjunto, y probablemente el conjunto más grande, es el conjunto de los números reales. Y es justamente este conjunto el que nos interesa, ¿ya? ¿Quiénes son los números reales? Pues todos los números reales, aquellos que corresponden a decimales infinitos. Por ejemplo, 1.06512 y así sucesivamente, ya un número representado de esa manera es un número real. Lo mismo, un número 3.141592, etcétera, que es la constante pi, esta es la constante matemática pi, es un número real. O un número negativo puede ser, ¿no? Menos 1.4142, etcétera, que también es un número real. ¿De dónde provienen estos números? Generalmente de raíces, del cálculo de raíces, ¿no? Raíz cúbica, cuadrada, etcétera, o la constante. Otro número real, por ejemplo, se suele anotar como ejemplo la constante e, que es la constante o que es la base del logaritmo natural, cuyo valor vale 2.71, 72 y así sucesivamente, ¿no? Este es un número real. Generalmente estos números reales, llamados así, o están representados por decimales infinitos, ¿ya?
Muy bien, sigamos. Dentro de las estructuras numéricas, entonces, tenemos básicamente estos cuatro conjuntos. ¿Dónde están los números irracionales? Bueno, en realidad los números irracionales son un subconjunto de los números reales, ¿ya? Es parte del conjunto de los números reales. Son aquellos números racionales que no se pueden representar de la forma P sobre Q. A eso se los llama irracionales, ¿no? Bien. Ahora, para terminar esta definición de conjunto numérico, tenemos el conjunto más grande, si vale el término, y es el conjunto de los números complejos. Los números complejos son todos aquellos números de la forma A más B por I, ¿no? Donde tanto A y B son números reales, y la letra I es la unidad imaginaria que equivale a la raíz cuadrada de -1, y es una notación que se define para los números complejos, ya, precisamente para denotar la raíz cuadrada negativa de 1. Entonces, los números complejos es una extensión de los números reales, ¿ya? Donde todo número complejo está representado de la forma A más B por I. A y B son números reales, de todos modos. Justamente de ahí es que los números reales en algún momento también se los denomina complejos reales, ¿ya? Ya que los números reales son subconjunto. Eso lo van a ver ustedes con mayor detalle en la materia de álgebra, donde van a ver un tema específicamente donde van a estudiar a los números complejos. En el caso estricto de la materia, vamos a preocuparnos justamente en este tema a estudiar a los números reales. Ese es nuestro propósito. Pero para estudiar a los números reales necesitamos conocer básicamente los anteriores números. Me refiero a los naturales, a los enteros y a los racionales, ya que estos son subconjuntos de los números reales, ¿no? Bien, entonces, con esta aclaración, continuemos. Si bien los números complejos son la estructura más grande numérica, ¿ya? En la que considera o incluye a todos los conjuntos anteriores, ¿ya? En la lista anterior, cada conjunto incluye a los que preceden eventualmente mediante identificaciones adecuadas de los elementos. Por ejemplo, el conjunto de los naturales está incluido en los enteros. Los enteros están incluidos en los racionales están incluidos en los reales, y los reales están incluidos en los complejos. Ahora, una forma de denotar esa notación, habitualmente decimos, ¿no? El conjunto de los naturales está incluido dentro de los números enteros. Y para indicar esto puedo decir, ¿no? Los números naturales están contenidos en los números o en el conjunto de los enteros. Pero los enteros a su vez están contenidos en los racionales. Y a su vez los racionales están contenidos en los números reales. Es parte del conjunto de los reales. Y los números reales están contenidos en los números complejos, que es el conjunto numérico más grande, si vale el término, ¿no? Generalmente la denotamos así, el conjunto de los complejos. Entonces, dentro de una estructura o en un gráfico, podríamos decir, no, este es el conjunto de los naturales, está incluido en el conjunto de los enteros, y los enteros están incluidos en el conjunto de los racionales, y los racionales están incluidos en el conjunto de los reales, ¿no? Que es el conjunto más, bueno, que nos interesa para este tema. Y el conjunto de los complejos, pues contiene a todos los conjuntos.
De esa manera podemos representar a la estructura numérica, ¿ya? Bien, con esta aclaración, entonces, ahora podemos continuar. En estos cuatro conjuntos numéricos, bueno, básicamente hablando de los naturales, enteros, racionales, reales y complejos, ¿ya? Se pueden definir cuatro operaciones, ¿no? Bueno, creo que desde la escuela primaria hemos aprendido a sumar, restar, multiplicar y dividir en estos cuatro conjuntos, fundamentalmente en los naturales, los enteros y los racionales. En los números reales sí, también lo hemos hecho probablemente en el álgebra básica, pero de una manera no muy estructurada. Lo que vamos a hacer acá en la materia es justamente estudiar a los números reales y definir sus operaciones básicas de manera correcta y luego a través de ella podemos ya ingresar a las operaciones más complejas, si vale el término, ¿no? Logaritmos, exponenciales, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que yo defino una operación en un número o en un conjunto numérico, se denomina operación binaria. Este es un concepto muy importante. Probablemente lo van a ver con mayor detalle en la materia de álgebra, ¿no? Una operación binaria es básicamente una operación que define entre dos elementos, ¿ya? Dos elementos de un conjunto numérico. Y a esos dos elementos que yo voy a tomar para definir la operación binaria, le denomino pareja o par, ¿no? Que generan un nuevo elemento en el conjunto, que es justamente el resultado, ¿no? Si yo defino, por ejemplo, A más B, entonces estoy definiendo una operación binaria con dos elementos A más B, y el resultado, yo voy a decir que es igual a C. Por tanto, estoy definiendo un tercer elemento o un nuevo elemento, que es justamente el elemento C, que es el resultado de la operación binaria. ¿Ya? Esto es importante. Bien, sigamos. En cada conjunto, entonces decíamos, se definen esas operaciones, pero no todas las operaciones pueden realizarse a partir de una determinada operación. Por ejemplo, la suma siempre es posible, ¿no? Ya sea en los naturales, en los enteros, en los números racionales, siempre se puede sumar. ¿Por qué digo que siempre se puede sumar? Si yo tomo dos elementos del conjunto de los naturales, la suma, el resultado, siempre es un número natural, ¿ya? A ver, lo veremos tal vez, esto es importante. A esto también en el álgebra lo van a denominar una ley de composición interna. Entonces, ¿qué es una ley de composición interna? Bueno, vamos a asumir que este es el conjunto de los números naturales. Si en este conjunto yo tomo dos elementos, vamos a asumir el 1 y el 2. Obviamente el 1 y el 2 son elementos de los naturales. Si yo sumo estos dos elementos, 1 más 2, el resultado es 3. ¿Y el 3 es un número natural? Sí, en efecto es un número natural. Y así puedo tomar cualquier número, ¿no? Por ejemplo, el 3 y el 2 quiero sumar, el 3 y el 2, el resultado es 5. Y me pregunto, ¿5 es un número natural? Sí. Entonces, de ahí es que decimos que la suma siempre es posible, ¿ya? A esto se denomina ley de composición interna. Lo vamos a abreviar así, ley de composición interna. Y este concepto nos va a servir bastante. En cambio, la resta ya no es posible en todos los conjuntos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero restar en los números naturales, esta operación no siempre es posible. Por ejemplo, tomemos el número, qué sé yo, dos números naturales. Voy a tomar el 2 y quiero restar con el 4. 2 menos 4 en el sistema decimal, esto es menos 2, ¿no? Pero la pregunta, ¿menos 2 es un número natural? No, no lo es, no es un número natural, ¿no? Por tanto, la resta de números
naturales no es una ley de composición interna, por tanto, no puede hacerse la resta para todas las parejas, no puede, ¿no? Bueno, una operación simple, por ejemplo, 2 menos 1, sí, en efecto, es un número natural, 1, pero no todos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de que el sustraendo sea mayor que el minuendo, el resultado siempre va a ser negativo. Y este negativo no es un número natural. Por tanto, decimos que la resta en los números naturales no es una ley de composición interna. ¿Ya? A eso vamos a decirlo que no se puede realizar o no se puede definir la resta con todas las parejas. En cambio, en los enteros sí, ¿no? En los enteros sí, 2 y menos 4 son números enteros. ¿El resultado es un número entero? Sí, es un número entero. Por tanto, decimos que en efecto, este es un número entero, ¿no? Entonces, este sí es un número entero. Entonces, de ahí decimos que la resta de números enteros sí es ley de composición interna, por el que el resultado siempre va a ser un número entero. Lo mismo en los racionales, en los reales y complejos, la resta siempre se define, por tanto es posible. En los números naturales no lo es, ¿no? Por tanto no es ley de composición interna. De esa manera vamos a definir más adelante cuando hablemos de que en los naturales o en una determinada estructura numérica se puede o no definir una ley de composición interna. Muy bien, con esta aclaración sigamos. Ahora, decimos que la resta para nosotros es la operación inversa de la suma, ¿no es cierto? Eso también sabemos desde la escuela en realidad, ¿no? Entonces la resta, para más adelante, nosotros la vamos a definir como operación inversa. Y este concepto de operación inversa va a ser un concepto muy importante, ya, operación inversa. En realidad, en la matemática, casi siempre, dada una operación, existe su inversa. Para el caso de la suma, su inversa es la resta. Para el caso del producto, su inversa es la división, y así sucesivamente. El producto, ahora me voy a preguntar respecto de la operación producto. ¿Siempre es posible? Me pregunto. Sí, ¿no? En el caso de los números naturales, por ejemplo, si yo multiplico dos números naturales, el producto siempre es otro número natural. Por ejemplo, 3 por 2, 6, 3 por 4, 2, etc. Siempre es un número natural, ¿no? En los enteros lo mismo, ¿no? Si tengo menos 2 por menos 3 es 6, y 6 es número entero, sí, ¿no? Por tanto, el producto siempre es posible, ¿ya? En los números enteros, ahora vamos a ir a una tercera operación, el cociente. En los números enteros ya hemos dicho que la definición no siempre se puede definir, ¿no? Solamente funciona para ciertas parejas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si el denominador vale 0? No está definido, ¿no? Por tanto, en los enteros hay que tener cuidado con la operación cociente, porque una división entre 0 no está definida, por ejemplo, ¿no? En cambio, en los racionales, los reales y los complejos, la división o el cociente siempre es posible. Entonces, acá estamos viendo de que algunas operaciones en algunos conjuntos numéricos sí es ley de composición interna y en otras no es ley de composición interna. Y eso obviamente no necesito analizar. Por simple inspección puedo deducir. Bien, decíamos entonces que el cociente es la operación inversa del producto, ¿no? De la operación inversa. Ahora, vamos a ver algunas propiedades en realidad que hemos visto ya en la escuela, en realidad estas propiedades, pero lo vamos a definir de manera estructurada. Fundamentalmente vamos a empezar con las dos operaciones, suma y producto. Y justamente esas operaciones vamos a utilizar con los números naturales, enteros, racionales y los reales. Cuando hablamos de la propiedad conmutativa, ¿a qué nos referimos? De que el orden de los operadores en una operación binaria se pueden cambiar y el resultado es el mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la suma, A más B,
es igual a B más A. Si esto se cumple, obviamente decimos que es conmutativo, ¿no? En el caso del producto, del mismo modo, ¿no? Si cambiamos el orden de los factores, en este caso A por B es igual a B por A, si esto se cumple, decimos que es conmutativo. En el caso de la asociatividad, es la operación que permite asociar los elementos de, por ejemplo, de 3 elementos, A, B y C, ¿ya? Y yo quiero sumar estos 3 elementos, entonces puedo elegir 2 elementos, no siempre los primeros, puedo elegir los últimos, y ese resultado sumar con el tercero, o el primero, si así es el orden de agrupación. El resultado debe ser siempre el mismo, ¿no? Entonces, esa es la propiedad asociativa. Para el producto es similar. Puedo asociar 2 factores del inicio o asociar 2 factores del final y el resultado multiplicar con el que falta. Si puedo realizar eso, por tanto digo que es asociativa. La distributividad. Bueno, como su nombre lo dice, la operación producto yo puedo distribuir respecto de la suma, ¿no? Si tengo A más B por C, yo puedo distribuir esto como A por C más B por C, ¿no? Y esta es la distributividad. Bueno, en el orden estricto de la álgebra básica que ustedes han visto en su escuela, esto sí lo han definido de esa manera, ¿no? La distributividad, simplemente que ahí han utilizado por lo general X, Y, Z, por ejemplo, ¿no? No hay problema, en realidad todos son letras que en general representan números. Por lo general, aunque no es una regla, los últimos o las últimas letras del alfabeto se utilizan para denotar cantidades desconocidas, ¿no? También llamadas incógnitas o en el sentido amplio, variables. Y las primeras letras para denotar a las constantes. Pero esto no siempre ocurre, no siempre, ¿ya? El concepto de neutros es lo que interesa. Y aquí vamos a hablar bastante de estos dos elementos, neutros y simétricos. Por ejemplo, en el caso del 0, que es el neutro, lo voy a definir así, en la suma, porque siempre y cuando sume un elemento cualesquiera, ya, A, por el 0 siempre me da el mismo, ¿no? Puede ser un número natural, entero, real, o complejo incluso, ¿no? No, en realidad no, complejo no. Tiene que ser natural, entero, racional o real. Ahí el 0 es neutro. Por ejemplo, si yo tengo 3 más 0 es obviamente el mismo, ¿no? Si yo tengo raíz cuadrada de 3 más 0 es el mismo, ¿no? Entonces el 0 es el elemento neutro. Y si ocurre esta propiedad y de que se cumpla, obviamente a este 0 le voy a llamar elemento neutro. Ahora, no siempre el 0 es neutro, no siempre. Por ejemplo, en la multiplicación el 1 es neutro, ya que cualquier número multiplicado por 1, sea entero, natural, racional o real, es el mismo, ¿no? 3 por 1, por ejemplo, es 3. Entonces, la presencia de un elemento, ya sea 0, 1 o cualquier otro número, que operado con una operación de suma o producto, si me da el mismo, entonces se denomina neutro. En cambio, la vamos a llamar simétrico cuando aquel elemento, voy a asumir que es A, el elemento A, y voy a buscar otro elemento, cualesquiera, por ejemplo, menos A, si su resultado me da el elemento neutro, esto es importante, ya estamos empezando a estructurar, ¿ya? Si el resultado me da 0, que es justamente el elemento neutro, ¿ya? Yo digo entonces que este menos A es el simétrico. Por ejemplo, para el caso de los enteros, si tienen simétrico, por ejemplo, yo elijo el 3, ¿cuál será ese elemento que restado me dé 0? Obviamente el menos 3, ¿no? En cambio, en los naturales no existe simétrico, porque ¿cuál es ese número que restado me dé 0? Para empezar, el 0 no es natural, y todo número natural no tiene negativo, por tanto los naturales no tienen simétricos. Sí tienen simétricos los enteros, los racionales y los reales sí tienen su simétrico, ¿ya?
Entonces, todo número que operado con su número, en este caso A, si el resultado es un elemento neutro, entonces decimos que ese número es simétrico. En el caso del producto, también existe simétrico. Por ejemplo, si yo tengo un número A, distinto de 0, obviamente, ¿no? Pues será el mismo 3. ¿Cuál será aquel elemento que multiplicado me dé el elemento neutro? ¿Cuál es el neutro? El 1. No, el 1 es el neutro para el producto. Entonces, ¿cuál será ese elemento? Obviamente es el 1 sobre A, ¿no? Porque si simplificamos A con A, ¿ves? Da como resultado 1. Entonces, el simétrico de un número A para el producto es aquel número 1 sobre A. ¿Ya? Entonces, fíjense que el simétrico es distinto, dependiendo si es suma o es producto. Estos dos conceptos de neutros y simétricos son muy importantes en la estructura de los números reales. ¿Ya? De ahí es que les hemos explicado de la manera más explícita para que esto se entienda. Ok, sigamos entonces. En adelante, o para adelante, para representar el producto de dos números, A y B, vamos a utilizar simplemente esta notación. Ya no vamos a utilizar este símbolo, ¿ya? Este símbolo que por lo general utilizábamos en la escuela, ¿no? Esta letra cruz A por B. En realidad esto es una notación que no es correcta, ya que más adelante, de hecho, vamos a ver en física, por ejemplo, que esto representa producto vectorial. Y lo que nosotros estamos definiendo es simplemente esto, AB. Y esto se denomina producto escalar, ¿no? Desde el punto de vista de definir la diferencia entre producto escalar y vectorial, ¿no? Entonces, esta notación no lo vamos a utilizar, ¿ya? Esta simplemente, ¿no? O de lo contrario, algunos libros utilizan A y al medio punto. También sirve, pero generalmente vamos a utilizar esta notación para definir el producto de dos números naturales, enteros, racionales o reales. ¿Ya? Bien, con esta aclaración entonces ya hemos definido las operaciones suma y producto y sus propiedades. En el caso de los números complejos, generalmente a estos números, bueno, no lo vamos a estudiar en el tema, ya hemos dicho, no lo vamos a estudiar, pero solamente como comentario, la unidad imaginaria, que hemos dicho es la letra I, representa a la raíz cuadrada de menos 1. Si yo elevo al cuadrado, obviamente la unidad imaginaria vale menos 1, ¿no? Eso por convenio, ¿no? Aunque en algunos libros también utilizan la J para representar aún la unidad imaginaria, ¿no? Y J también. Eso lo van a ver con mayor detalle en la materia de álgebra. Bien, sigamos. Hablemos ahora sobre el segundo punto, de que la matemática es una ciencia deductiva. En efecto, la matemática es una ciencia que imprime deducir algo. Por ejemplo, hasta acá hemos visto que los números naturales, por ejemplo, una extensión de los números naturales son los números enteros. Una extensión de los enteros son los racionales. Y una extensión de los racionales son los números reales, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de cada elemento o cada concepto siempre implica deducir algo, ¿no? Entonces, decimos que en las ciencias inductivas, ¿ya? El corpus de la teoría se construye a partir de la sistematización de fenómenos aislados, buscando leyes que expliquen los fenómenos que se analizan y que permitan hacer predicciones sobre esos mismos fenómenos. Sus conclusiones pueden variar con el tiempo, ¿ya? Entonces, todas las ciencias inductivas, entre ellas tenemos la matemática, la física, la química, son ciencias inductivas, ¿ya? Ya que en estas ciencias, de hecho, tenemos ciertos conceptos básicos, llamados también corpus, ¿ya? En el caso de la matemática, por ejemplo, se denomina a estos corpus axiomas, y ahí es justamente lo que vamos a ver más adelante.
En el caso de la física, por ejemplo, lo llaman elementos fundamentales. Lo mismo en la química, ¿no? En la matemática lo vamos a llamar axioma. Y a partir de estos axiomas vamos a sistematizar un conjunto de nuevas definiciones, ya a partir de esos elementos, ya, y vamos a buscar leyes que expliquen estos fenómenos. Es decir, me refiero a la sistematización. Y lo más importante es que nos permitan hacer predicciones. Es decir, yo voy a definir, por ejemplo, hasta ahora ya hemos definido, bueno, en realidad no hemos definido, hemos recordado la suma y el producto de las estructuras numéricas naturales, enteros, racionales y reales. Pero a partir de esto, ahora voy a definir ciertas predicciones, por ejemplo, para nuevas operaciones o nuevas propiedades. ¿Ya? Ahora, ¿esto puede variar en el tiempo? Sí, puede cambiar. Ya alguien decía que en la física, por ejemplo, esto es muy dinámico. O sea, el cambio es casi en un corto tiempo. En cambio, en la matemática no tanto, ¿no? Pero existe cambio, sí existe. En la química también es mucho más dinámico. ¿Ya? Entonces, nos interesa fundamentalmente en la ingeniería estudiar estas ciencias inductivas. De ahí es que justamente este primer semestre ustedes llevan matemática, física y química, y estas ciencias inductivas nos permiten utilizar como herramienta en la ingeniería. Es importante aclarar aquí a todos de que muchas veces tenemos la idea equivocada de que un ingeniero es un matemático, y eso no es correcto, ¿ya? Un ingeniero utiliza la matemática, que es muy distinto, ¿ya? Entonces, el matemático es aquel profesional que estudia la matemática como ciencia, ciencia pura, y obviamente su profesión es matemático, ¿no? En cambio, el ingeniero estudia a la ingeniería y para este propósito estudia las matemáticas, porque es una herramienta. Entonces, de ahí decimos que un ingeniero no es un matemático, no es un matemático, utiliza la matemática, ¿ya? Y en este sentido, hay que aclarar de que nosotros no somos matemáticos, somos, o bueno, se están formando para ingenieros, ¿ya? Con esa aclaración entonces. Muy bien, sigamos. ¿Qué más? Bueno, como la matemática es una ciencia deductiva, podemos decir que justamente esa deducción que vamos a realizar a partir de ciertos elementos llamados axiomas, ¿ya? Van a ser nuestro punto de partida, ¿ya? Estos axiomas tienen que ser precisos y justamente estos construyen, o sobre ellos construimos ciertos conceptos o definiciones respetando ciertas leyes o reglas de juego. ¿Por qué digo ciertas reglas? Bueno, me refiero a ciertas leyes o reglas porque, por ejemplo, decíamos que en los números naturales no se define la resta. Esa es una ley. Justamente de ahí viene el concepto de ley de composición interna. ¿Ya? Ahora, si yo no respeto esa ley, obviamente estoy deduciendo conceptos equivocados en la matemática. Y ese es el problema que ocurre lamentablemente en el caso de la matemática de escuela, vamos a decirlo así, ya que acá lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Parten de conceptos generales y luego particulares. En realidad esto no es la matemática deductiva, ¿no? Bien, entonces el punto de partida para nosotros hemos dicho que van a ser los axiomas y estos pueden inspirarse generalmente en la realidad física o mental. Para el caso de la matemática generalmente es de tipo mental. Por ejemplo, si yo les digo 4, el elemento 4, yo no puedo tocar el elemento 4, ¿no? O sea, necesariamente tengo que abstraer en la memoria y pensar que el 4 representa, bueno, ese símbolo, por ejemplo, el 4, representa algo, ¿no? Pero esto no se puede tocar, o sea, no es algo físico.
En cambio, en la física, en la química, sí se puede hacer. Entonces ahí obviamente se van separando, si vale el término, las ciencias deductivas en aquellas que son de realidad física y aquellas que son de realidad mental, ¿no? Para el caso de la física química son de realidad física, son ciencias deductivas, sí, pero no como en el caso de la matemática, ¿no? Justamente de ahí es que la matemática necesita de bastante abstracción, ¿no? Cuando digo abstracción significa considerar la realidad mental, ¿ya? Pero a partir de ahí inicia el vuelo libremente, es decir, a partir de esta realidad mental voy construyendo de a poco, si vale el término, justamente de ahí viene el concepto de estructura, voy construyendo una estructura, y esa estructura matemática es justamente lo que me interesa, ¿no? Y eso me permite crear nuevos conocimientos a través de lo que se llaman teoremas. En otras palabras, yo voy a partir de axiomas, que son estructuras mentales básicas, ¿ya? O conceptos básicos, y voy a formar teoremas, ¿ya? O voy a construir teoremas. Esa es la matemática deductiva, ¿ya? Bien, con esa aclaración, creo, de la manera más ejemplificada, espero de que se haya comprendido. Entonces, nos interesan a nosotros los axiomas, básicamente, ¿no? Nos interesan los axiomas porque gracias a ellos yo puedo deducir y construir teoremas. Entonces, decimos que el conocimiento no se basa en la experiencia, que puede ser engañosa en algún momento, ¿no? En el caso de la física, por ejemplo, en el caso de la química, ¿no? Porque justamente son o experiencias del, podemos llamar justamente de laboratorio, ¿no? De ahí es que la física, la química utiliza laboratorio, ¿no? En el caso de la matemática también se puede hacer experiencias de laboratorio, pero más de estructura mental abstracta. En cambio, en la física, en la química, sí o sí, en el mayor grado es de experiencia. Pero esta puede ser engañosa, no me refiero a que imaginen lanzar una moneda al aire y esperar el tiempo de llegada hasta el punto de referencia puede ser relativa, ¿no? Esto varía dependiendo, de, qué sé yo, del medio ambiente, qué sé yo, puede ser dependiendo de la densidad del aire, etcétera, ¿no? Es relativo, ¿no? En cambio, en la matemática no, 4 es igual a 4. Eso no cambia, ¿no? Eso no incluso si está lloviendo, qué sé yo, densidad del aire, eso no cambia. Por tanto, la matemática es una ciencia deductiva, de ahí el nombre, ¿no? Exacta. Es una ciencia deductiva exacta. Porque se basa en teoremas y estos teoremas son el constructo o el resultado de conceptos básicos que se llaman axiomas. Por ejemplo, yo digo los números de la forma n al cuadrado menos n más 17. Al variar n, ¿son primos? Me pregunto. No siempre, ¿no? Ya que n puede tomar un valor que sea primo o no sea primo, pero al elevar al cuadrado, esto ya cambia de estructura, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo vamos a asumir el 2, 2 es un número primo, elevo al cuadrado es 4, pero el 4 ya no es primo, ¿no? Pues fíjense que existe también alguna experiencia que en la matemática puede ser engañosa, ¿no? Y eso depende mucho de la estructura, ¿no? Justamente, si n es entero, si es natural, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, yo afirmo esta proposición, ¿no? En el caso de los teoremas, por el caso de los teoremas, este es otro ejemplo, ¿no? Si n es primo, entonces 2 a la n menos 1 también es primo. No siempre, no siempre, ¿no? N puede ser un primo, por ejemplo, 1, 2 elevado a la 1, menos 1, 0. ¿0 es primo? No, no siempre, ¿no? Ahora, obviamente puede darse el caso, digamos, si n vale 2, 2 elevado al cuadrado, menos 1, 3. ¿3 es primo? Sí, puede darse, pero no siempre, ¿no? A eso de decir no siempre, justamente es cuando vamos a llamarlo más adelante, existe. Y cuando funciona en general para todo, lo vamos a llamar justamente para todo. Y cuando no, existe, lo vamos a llamar, ¿no?
Bien, en el caso de teoremas, por ejemplo, también esto es discutible. Por ejemplo, si n es par, entonces al cuadrado también será par, me pregunto. Veamos un ejemplo. Si n es 2 elevado al cuadrado es 4, ¿es también par? Ok, funciona. Tomemos otro número par, qué sé yo, el 7, el 8 elevado al cuadrado y es 8 al cuadrado, 64. ¿Es un número par? Sí, al parecer funciona, ¿no? Tomemos otro número par, el 4 elevado al cuadrado, 16. ¿Es número par? Funciona. Entonces aquí puedo decir que esto funciona para todo n. Y justamente ese símbolo que se utiliza para todo va a ser esta letra, para todo. Para este caso, por ejemplo, no funciona. Entonces vamos a decir existe, y voy a utilizar esta letra, E. Existe algún n que pertenece a los enteros, por llamar así, ¿no? Que funciona, existe. Entonces, con esto estoy diciendo que para otros no funciona. Pero cuando digo esta notación para todo, entonces digo que esto sin excepción funciona para todo n que pertenece a los naturales, ¿no? Para los naturales. Para los enteros ya hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, si n vale menos 2, por ejemplo, el elevado al cuadrado se hace positivo, ¿no es cierto? Entonces, en general, para n sí funciona. Para los enteros habría que analizar, ¿no? Entonces, fíjense, existe algunos teoremas en las que puede crear cierto conocimiento seguro, no discutible, como en este caso. Pero puede haber alguna proposición de que no se cumpla, entonces vamos a indicar que existe. Ya, bien. Con esa aclaración, sigamos. Así podemos encontrar varios ejemplos, ¿no? Estos ejemplos están en los apuntes de clase que yo lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Y entendemos que ustedes también lo están tomando como apuntes. Bien. Respecto a los teoremas y demostraciones. No es el objetivo del curso demostrar teoremas en el sentido estricto. Básicamente, como les decía hace un momento, un profesional en matemática, me refiero a uno que ha estudiado matemática, obviamente tiene esa tarea, ¿no? Su trabajo, bueno, uno de sus trabajos es, primero, construir teoremas y dos, demostrar esos teoremas. Ese es uno de los trabajos que hace un matemático, ¿no? En el caso de la ingeniería, no es tanto así. Ya hemos dicho, nosotros utilizamos la matemática. Entonces, de hecho, siempre que sea necesario, vamos a demostrar algunos teoremas. No todos, obviamente, porque ya les he explicado, ¿no? Justamente porque la razón de la matemática para la ingeniería es de herramienta, ¿no? No somos matemáticos en el sentido estricto, ¿no? Pero a manera de introducirnos a este área de lo que son las demostraciones, porque en realidad es todo un área, las demostraciones, la construcción y demostración de teoremas es toda una especialidad justamente de los matemáticos, ¿no? Vamos a ver simplemente de manera rápida cómo se ve esta parte, siempre y cuando necesitemos demostrar, ¿no? Como decíamos. Entonces decimos que el conocimiento se desarrolla con los teoremas, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Ahora, los teoremas se basan en las verdades aceptadas a partir de los axiomas, ¿no? ¿Qué es un axioma? Es un concepto básico, ¿no? Por ejemplo, un axioma puede ser el día tiene 24 horas. Eso es un axioma, ¿no? Que no se puede discutir, ¿no? Eso funciona en todo el mundo. Bueno, probablemente no en todo el universo, pero en todo el mundo funciona, ¿no? China, Japón, Bolivia, qué sé yo, el día tiene 24, es axioma. Otro axioma, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, por ejemplo, a ver, otro axioma básico. Bueno, el axioma anterior es general, ¿no? Un axioma en la matemática, por ejemplo, es un número es igual a sí mismo. Ese es un axioma, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir el 1, a ver,
el 1 es igual a 1. Esto es un axioma, ¿no? Yo no puedo discutir esto, ¿no? Es indiscutible esto, ¿no? 1 es igual a 1, es un axioma, ¿no? Entonces, de estos conceptos básicos vamos a partir para construir verdades evidentes llamadas teoremas, ¿no? Y esa es justamente la cadena del conocimiento matemático. Axioma, teorema, luego del teorema viene corolario. El corolario es una proposición que deriva de un teorema. Es como una consecuencia el corolario. Luego del corolario puede venir una proposición que resulte la consecuencia del teorema anterior, que lo podemos llamar teorema 2, y así sucesivamente, ¿no? Vamos estructurando la matemática. Muy bien. Sigamos. Entonces, de esa manera se va estructurando los teoremas y se van demostrando. Ahora, para demostrar un teorema, básicamente existen tres pasos o elementos. La hipótesis. Generalmente nos vamos a dar estos tres pasos para demostrar. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis no es más que un conjunto de ideas. Justamente aquí se anotan los axiomas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero probar que un triángulo tiene la suma de los ángulos interiores es 180 grados, ¿no? Eso es un teorema, ¿no? La suma de los ángulos de un triángulo cualesquiera, es 180 grados. Eso es un teorema. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Básicamente utilizando ciertas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que si un ángulo es recto, por tanto vale 90, ¿no? Entonces, ¿un ángulo recto mide 90 grados? ¿Es un axioma? Sí, pues obviamente, ¿no? De hecho, es un axioma porque es una verdad evidente, ya que un ángulo recto, ¿no? Se define con 90 grados, ¿no? Y a partir de esa idea puedo empezar a demostrar de que la suma de los ángulos de un triángulo cualesquiera es 180 grados. El segundo paso para probar es la tesis, ¿ya? La tesis. Y en la tesis lo que se anota es justamente lo que quiero demostrar, ¿no? Por ejemplo, la tesis puede ser la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualesquiera es 180. Ese es el teorema y yo tengo que demostrar eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer para demostrar la tesis? Obviamente voy a apoyarme en las hipótesis, ya que las hipótesis no olvidemos que son ideas básicas llamadas axiomas, y utilizando estos axiomas llamados verdades evidentes, voy a construir una cadena de conocimiento matemático, una cadena de conocimiento. Y esa cadena de conocimiento matemático tiene que ser desde el punto de vista utilizando lógico, ¿ya? Obviamente por eso es que ustedes en álgebra van a ver un tema específico que es la lógica. Utilizando la lógica, debo realizar o construir ese conocimiento matemático. Y a eso se le denomina la demostración, justamente, ¿no? Entonces, los tres pasos son hipótesis, tesis y demostración. Entonces, la demostración es el proceso que permite obtener la certeza de la tesis a partir de la certeza de la hipótesis, ¿no? Para realizarlo, si se hace uso de los axiomas o de otros teoremas anteriormente establecidos, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un teorema enunciado, a partir de ese teorema que ya ha sido demostrado, voy a construir un teorema 2. A partir de esos dos teoremas voy a enunciar un teorema 3 y así sucesivamente. A eso se llama la estructura matemática o la cadena de conocimiento matemático. Bueno, aquí voy a ver algún ejemplo. Fíjense, yo voy a decir hipótesis, entonces tesis. Ejemplo, si n es par, entonces al cuadrado también es par. Fíjense que arriba, intuitivamente, hemos visto que pareciera que sí, ¿no? No pareciera que sí, porque hemos tomado algunos n's y lo hemos elevado al cuadrado y siempre nos daba par.
pero yo tengo que demostrar esto, ¿no? O sea, no simplemente puedo decir, ah, bueno, ya he probado para 3, entonces funciona para todo. No. Aunque existe otro método, que van a ver eso ustedes en álgebra, que se llama el método, eh, ¿cómo se llama este método? El método inductivo, o llamado también, ¿cómo lo llaman este método? En realidad en la matemática este es el método básico, ¿no? El método axiomático, ¿ya? Pero también existen otros métodos, ¿no? Donde ustedes van a utilizar ese concepto, ¿no? De generalizar a partir de ideas básicas, ¿no? Que es justamente la inducción matemática, ¿no? Y eso ustedes lo van a ver en álgebra, ¿no? Pero básicamente a nosotros nos interesa el enfoque axiomático. Bueno, desde ese punto de vista, entonces, yo voy a probar que esto realmente es verdadero. Para esto, voy a utilizar su recíproco. Justamente hemos hablado de este concepto, ¿no? De que si la hipótesis está dada, entonces se cumple la tesis. O su recíproco de la hipótesis, entonces tesis, sería tesis, entonces hipótesis, que sería el recíproco del ejemplo anterior, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Si n al cuadrado es par, entonces n es par, ¿no? Sería su recíproco, ¿ya? Fíjense que aquí no estoy utilizando axiomas, estoy utilizando el recíproco, que es un concepto que también sirve, ya hemos hablado anteriormente, ¿no? El recíproco es la idea contraria, ¿no? Hipótesis, entonces tesis, su recíproco, tesis, entonces hipótesis. Por tanto, si n al cuadrado es par, entonces n es par, ya que la idea fundamental era n es par, entonces al cuadrado es par. Entonces este es su recíproco. A partir de eso, yo puedo calcular su contrarrecíproco, que sería nuevamente calcular el recíproco de tesis, entonces hipótesis, que sería hipótesis, entonces tesis, que es equivalente a la negación de T y la negación de H. ¿Ya? Eso lo van a ver con mayor detalle en álgebra en el tema de lógica, ¿no? Si yo quiero negar una implicación, esto se llama implicación, entonces tengo que negar ambos. Es decir, la negación de T y la negación de la hipótesis. Si es así, entonces puedo intercambiar. O, bueno, en el sentido de las operaciones sería la propiedad conmutativa, ¿no? Si yo quiero conmutar esto, entonces tengo que negar, ¿no? Si es así, entonces son equivalentes. Por ejemplo, si A es un número real, es un número irracional, entonces la raíz de A también es irracional, ¿no? Esa es la idea contrarrecíproca. Muy bien, con esto. Otra idea es la reducción al absurdo, ¿ya? Este camino también sirve para probar una determinada proposición. La primera es utilizar el recíproco, la siguiente el contrarrecíproco o la reducción al absurdo. ¿Qué significa reducción al absurdo? Significa que para probar la veracidad de una proposición, por ejemplo, A lo voy a llamar, consiste en suponer que su recíproco, o sea, la negación de A, y aceptar como verdadero para construir una proposición C, de tal modo que C y su negación también sean ciertas. Entonces, esta es una deducción al absurdo. Ya. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Probablemente no se esté entendiendo y un ejemplo nos va a ayudar. Yo digo, el día tiene 24 horas. Si yo digo reducción al absurdo, yo digo, no, el día tiene 23 horas. Obviamente alguien dice, pero eso es absurdo. Dicen, no, el día tiene 24. Pero estamos utilizando la reducción al absurdo justamente para probar de que el día tiene 24 horas. Entonces yo voy a utilizar una proposición, ¿no? La negación. No, el día no tiene 24 horas. Y a partir de una secuencia o una cadena de conocimiento, yo pruebo que en efecto demuestro que sí tiene 24. Entonces la negación de C, o sea, de la proposición, son ciertas a la vez, ¿no?
Entonces estoy diciendo que estoy utilizando el método de reducción al absurdo. Ahora, vámonos a lo matemático. Raíz de 2 es irracional. Eso es cierto, eso es innegable, ¿no? Es un número irracional, ¿no? Ahora, acción. ¿Qué es una acción? Ahora ya vamos a entrar a la axiomática de los números reales, ¿ya? Y esto es lo más importante, justamente todo lo que hemos visto anteriormente es justamente para definir a los números reales desde el punto de vista axiomático. Ahora, existen otras definiciones, por ejemplo, la definición geométrica, pero no vamos a tomar esa definición ya que el conocimiento en geometría no tienen sólidos de conocimientos en el caso de ustedes, ¿no? Por eso vamos a recurrir a la definición axiomática, ya que los axiomas en realidad lo hemos utilizado desde la escuela, ¿no? Y hoy hemos hecho un repaso, si vale entender. Bien, el axioma de los números reales. El primer axioma, axioma 1. No olviden que un axioma es un concepto básico que se acepta como verdadero sin tener que probar o tener que hacer discusión, ¿no? Entonces, axioma 1, anoten en su cuaderno de apuntes. Para los números reales vamos a definir el primer axioma, que dice, existe un cuerpo totalmente ordenado y completo que recibe el nombre de cuerpo de los números reales y se denota con la letra R, ¿ya? Lo voy a llamar, bueno, estoy utilizando este concepto de cuerpo, ¿ya? Porque el cuerpo es una estructura matemática, ¿ya? Eso también lo van a ver en álgebra cuando vean el tema de estructuras, ¿ya? Llamada cuerpo, o también algunas veces se llama campo, ¿ya? Entonces los números reales tienen estructura de cuerpo y tienen estructura de campo, o sea, si es cuerpo o campo. Pero para que sea estructura de cuerpo o campo, debe cumplir con ciertos axiomas, ¿ya? O sea, si no cumple con esos axiomas, obviamente no es cuerpo. Pero los números reales estamos asumiendo que tiene estructura de cuerpo. Y para que sea cuerpo debe cumplir básicamente con 11 axiomas, ¿ya? Y además estamos diciendo que es ordenado, por tanto significa que cumple con el axioma de orden y además es completo. En otras palabras, para que los números reales sea estructura numérica, debe tener estructura de cuerpo, debe ser ordenado y debe ser completo. Si cumple con esos, entonces decimos que en efecto tiene estructura de número real. ¿Ya? Bien. Entonces, nuestra tarea es probar que es cuerpo, ordenado y además completo. Si cumple con esos, ok, perfecto, vamos a decir que este axioma se cumple. ¿Ya? Muy bien, vayamos al primero. Tengo que probar que tiene estructura de cuerpo. Y para eso hemos dicho que debe cumplir con 11 axiomas. Veamos. Para que sea estructura de cuerpo, básicamente debe definirse primero dos operaciones. En este caso, vamos a tomar la suma y el producto. Respecto de la suma, debe cumplir con 5 axiomas. Respecto del producto, también 5 axiomas. Y el 11º axioma es la distributividad, justamente lo que hemos visto hace un momento, del producto respecto de la suma. ¿Ya? Con eso serían 11 axiomas. Ahora, ya hemos visto que la ley, los números reales sí tiene ley de composición interna, ¿no? Lo mismo el producto. Por tanto, esos dos axiomas ya no lo vamos a anotar aquí, porque ya hemos visto anteriormente que sumar dos números reales también me da un número real, o multiplicar dos números reales también me da un número real. Esos son los dos primeros axiomas, y eso ya no lo vamos a anotar porque lo hemos anotado anteriormente. Entonces acá vamos a anotar los 9 axiomas que restan. La primera, la asociatividad. Ya hemos estudiado esto también, ¿no? En los números reales, ahora sí nos vamos a preocupar de los números reales, que es justamente el objetivo de este tema. Entonces dice que si yo tengo 3 números reales, ¿ya? Yo los puedo asociar, ¿ya? Esto funciona en los números reales, tanto para la suma como para el producto. Ya funciona. De aquí para adelante, si yo tengo tres números reales, yo los puedo asociar si se están sumando o multiplicando. Solo en esas dos operaciones.
No estamos hablando nada todavía de la división, del logaritmo, etc. Solo suma y resta. Y a partir de esto, obviamente, vamos a ir construyendo las otras operaciones. ¿Es conmutativo? Sí, es conmutativo. Yo puedo sumar dos números reales, cambio el orden, funciona. O puedo multiplicar, cambio el orden, también funciona. Hasta aquí, ¿cuántas tendríamos? 2, 3, 4. Ahora, estos son los axiomas más importantes en los números reales. ¿Cuál es el elemento neutro de los números reales? El cero. Para la suma, ¿ya? Siempre el cero. Elemento neutro. Y esto es para todo X, justamente. Fíjense acá, estoy utilizando ese símbolo, ¿no? Para todo. Para todo X que pertenece a los reales funciona. El cero es el elemento neutro. ¿Y cuál es el elemento simétrico? El elemento simétrico lo voy a llamar X', ¿ya? Entonces, para todo número real, eso quiere decir, ¿no? Para todo X, para todo número real, existe X'. Tal que si yo sumo X con X' siempre me va a dar 0. En el sentido estricto, X' es menos X. Siempre. Si yo tengo raíz de 2 y quiero obtener el elemento neutro, que es el 0, ¿cuál será su simétrico? Obviamente menos raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces, esta X' para esta estructura de cuerpo es menos X. Muy bien. Y a esto lo llamamos existencia y unicidad del elemento neutro. Unicidad porque es el único. Lo mismo acá, existencia y unicidad del elemento simétrico. Muy bien, ahora, para el caso del producto, el simétrico es el 1, ¿no? Ya que el elemento neutro, perdón, es el 1, ya que cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo. Y en general lo estoy llamando X. Para cualquier número real, X. Multiplicado por 1 me da 1. ¿Y cuál es su simétrico? Su simétrico es aquel número que multiplicado me dé el mismo, ¿no? Y lo estoy llamando X2'. Entonces, para todo número real existe un elemento X2' que multiplicado me dé 1. ¿Y cuál es ese 1? Ya hemos dicho, ¿no? 1 sobre X. Multiplicado por X, obviamente me da 1, ¿no? Pero a este 1 sobre X la vamos a denotar, bueno, se denota por lo general X a la menos 1. Entonces, el elemento simétrico de la multiplicación para los números reales es el X a la menos 1, ¿no? Y finalmente, el axioma 9, la distributividad, porque hasta aquí ya tenemos los 9 axiomas. Y la distributividad, o los 8, perdón, aquí es el noveno axioma. La distributividad del producto respecto de la suma. Si yo tengo 3 números reales y uno de ellos quiere multiplicarse a la suma, se puede hacer eso. Por tanto, acá voy a tener X por Z y Y por Z. Entonces, ahora ya puedo afirmar que en realidad los números reales tienen estructura de cuerpo, porque cumple con los 11 axiomas. ¿Ya? Aquí están los 11 axiomas. No, acá está 1, 2, 3, 4, el elemento neutro 5, el elemento neutro para la suma 6, el elemento neutro para el producto 7, el elemento neutro para el elemento simétrico para el producto 8 y el axioma 9 y los dos primeros que ya hemos anotado anteriormente, ¿no? Las dos leyes de composición interna. Y ahí están los 11 axiomas. Por tanto, de aquí para adelante siempre vamos a hablar del cuerpo de los números reales o el campo de los reales, haciendo alusión de que los números reales cumplen con todas estas propiedades. Entonces, más adelante podemos anotar esto sin lugar a dudas o sin construir dudas de que esto se puede utilizar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Algo que probablemente no haya quedado claro. Ok, sigamos. Ahora vamos a ver
un axioma que es probablemente muy, bueno, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ya que, bueno, veamos esta parte más. Ya hemos probado que los números reales tienen estructura de cuerpo. El segundo requisito era de que los números son ordenados. Los números reales nos dicen que son ordenados, ¿no? Eso nos indica acá, de que los números reales ya es cuerpo. Ya hemos probado que es cuerpo. Es ordenado. Eso es lo que vamos a probar ahora. ¿Será ordenado los números reales? Me pregunto. Sí, son ordenados, pero yo tengo que probar eso, ¿no? Axioma entonces, existe un cuerpo totalmente ordenado y completo que recibe el nombre de el cuerpo de los números reales y se denota por él. Este es mi axioma, eso es una verdad evidente, ¿ya? Ya que si yo comparo dos números, siempre, bueno, siempre que sea distinto, obviamente, que sean distintos, siempre va a existir una relación de desigualdad, ¿no? Entonces, cuando yo digo que un conjunto está totalmente ordenado, significa que existe una relación binaria, ¿ya? No olviden que es una relación binaria, hemos hablado al principio, ¿no? De la relación que se establece entre dos elementos, llamado también pares o parejas, ¿no? Entonces, una relación binaria donde utilizo este símbolo, que denota menor o igual, ¿ya? Entonces, si yo utilizo ese símbolo en los números reales, existe la propiedad reflexiva. Es decir, si yo tengo dos números distintos, uno de ellos es menor o es igual que el mismo. O sea, no puede darse una idea contraria. O es menor o es igual, ¿no? En este caso son iguales, ¿no? X es igual a X, ¿no? Propiedad antisimétrica, ¿qué significa? Que si yo tengo un número X menor que Y y también Y menor que X, entonces, ¿qué puedo decir? Que son iguales, ¿no? Para esto, ya vamos a utilizar la recta real. La recta real, a partir de ahora, bueno, la vamos a denotar de esa manera, ya. En los extremos, vamos a utilizar una flecha, indicando que aquí está menos infinito. Es un símbolo, por si acaso, los infinitos. Y este más infinito. A partir de un convenio que se coloca a partir de aquí el cero. Entonces, todos los números que están a este lado, si vale el término, son positivos y los que están acá negativos, pero no siempre. Puede haber estructuras donde acá están los positivos y los negativos, puede haber. Eso lo vamos a ver más adelante en matemáticas mucho más estructuradas. Cálculo 2, ecuaciones diferenciales, etc. Ok, entonces, a partir por convenio, mientras tanto, a la derecha positivo, a la izquierda los negativos. Si yo tomo un número cualesquiera, por ejemplo, este X, y voy a tomar un número Y, geométricamente, si Y está más cerca de 0, así lo voy a llamar más cerca, significa que Y es menor que X, ya que X está más alejado de 0. No olviden que X es cualquier número, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 5, y Y vale, de hecho, porque está más cerca de 0, tiene que valer menor, 3. Entonces X es mayor que Y. Entonces, siempre que un número esté más alejado, cuando digo, aunque esto es muy relativo, más alejado o menos alejado, justamente esta idea lo vamos a aclarar en un concepto que vamos a ver más adelante, que es el concepto de valor absoluto. Fíjense que aquí, para mí, esta es la distancia, desde 0 hasta X. Y desde 0 hasta Y es esta otra distancia. Y geométricamente vemos que es mayor. Entonces, bajo esa idea básica, yo voy a decir que X es mayor que Y, ¿no? Ahora, a la inversa, si X está más cerca de 0, ok, voy a utilizar ahora esta notación. X está más cerca de 0 y Y está más alejado, entonces, por simple inspección, digo X es menor que Y. Ahora, dice, si Y es menor que X, a la vez, fíjense, hay una tautología, ¿no? O sea, algo contradictorio, ¿no? Si Y es menor que X, no puede ser, ¿no? Entonces, no hay otra que sean iguales, ¿no? Entonces, acá estamos, en cierta forma, utilizando conceptos geométricos para
en cierta forma, tener una idea clara de qué estamos hablando. Entonces, en los números reales se cumple esto, ¿no? Si se cumple esto, entonces decimos que son iguales. La transitividad, si X es menor que y Y es menor que Z, entonces X es menor que Z. No necesito mucho análisis en esto, ¿no? Tampoco se necesita mucho análisis, ¿no? X menor que Y. A ver, para los que no están entendiendo, vamos a con este ejemplo entender. Vamos a borrar. Voy a utilizar la recta real y a partir de un punto, acá lo voy a llamar 0. Y voy a tomar un número X menor que Y. Entonces, de hecho, X está más cerca de 0. Y está más alejado porque es mayor. Entonces decimos, X es menor que Y, evidentemente, se verifica. Pero dice también, Y es menor que Z, entonces hay un número mucho mayor, ¿no? Que es Z. Y es menor que Z. Ah, obviamente, X es menor que Z. Eso estoy afirmando. X es menor que Z, ¿no? Esa se llama la propiedad transitiva. Muy bien. Para cada pareja de pares X y Y que pertenecen a los reales, o es menor o es mayor. Obviamente, aquí ya estamos discretizando, ¿no? Estoy discretizando y estoy indicando que en efecto esto se debe cumplir estrictamente. O es menor o es mayor, ¿no? Si no se cumple, entonces son iguales, ¿no? Ahora, si en una desigualdad, esto es importante, por favor, importante. Si en una desigualdad X menor que Y, yo le sumo un número cualesquiera Z, por eso dice para todo, cualquier número real, yo le sumo a ambos lados de la desigualdad, el sentido de la desigualdad no cambia. ¿Ya? Eso quiere decir que la desigualdad se mantiene. Pero, ¿ya? Si yo tengo un número menor, me refiero a, bueno, en el caso del producto, siempre que el número Z sea mayor, Z mayor que 0, ¿ya? Y además distinto de 0, ¿ya? En una desigualdad yo le multiplico Z, esa desigualdad tampoco cambia, ¿ya? Pero siempre y cuando cumple con este conjunto. Por ejemplo, ¿no? X que valga 3. 3 es menor o igual que 5. Entonces, un número cualquiera, pero mayor que 0. Puede ser qué sé yo, el 4. Si yo multiplico, eso dice, ¿no? Multiplico por 4, esto es 12. Y multiplico al otro lado también por el mismo número. Por 5 es 20. La pregunta, ¿el sentido de la desigualdad cambia? No, se mantiene, ¿no? Sigue siendo menor o igual. A eso se refiere, ¿no? Si multiplico por un número mayor que 0, en la multiplicación el sentido de la desigualdad no cambia. Bien. A eso entonces, esto se cumple en los números reales. Siempre se cumple. Por eso se llama acción. La pregunta, ¿un cuerpo es totalmente ordenado? ¿No? Seguimos con el axioma. ¿Ya? Entonces, para que el conjunto sea totalmente ordenado, ya hemos enunciado, nos falta el último, completo. ¿Los números reales serán completos? Me pregunto. ¿Qué significa completitud? Y aquí vamos a utilizar un concepto muy importante. Básicamente vamos a empezar con un gráfico y vamos a terminar con esto. Ubiquemos a los números reales desde más infinito hasta menos infinito, a partir de un punto de referencia que puede ser el 0. Entonces, si yo tomo un elemento cualesquiera, voy a tomar X. Todos los elementos que estén a la derecha, ya hemos hablado sobre esto, todos los elementos que estén a la derecha son mayores, ¿no es cierto? Obviamente, por definición geométrica son mayores. Y todos los que están a la izquierda son menores. Entonces, para indicar esto, voy a utilizar una forma. Voy a decir,
todos los elementos que están a la derecha son mayores. Y todos los elementos que están a la izquierda son menores, ¿no? Son menores. A partir de X, ¿no? A estos números que están a la derecha se los denomina mínima cota superior, o máxima cota superior, perdón. Y el X, que es el menor, se le denomina mínima cota superior. Lo mismo ocurre al otro lado. Si yo elijo un número cualesquiera, lo voy a llamar Y. Entonces, todos los números que están hacia la derecha, voy a utilizar otro color, ya, voy a utilizar este color, ya, son mayores. Y todos los que están a la izquierda son menores, ¿no? Todos los que están a la izquierda son menores. Entonces, obviamente, a partir de esta idea, vamos a anotarlo así, ya. Esta parte que ha sido encerrado, si vale el término, ha sido encerrado, ya lo voy a anotar así, toda esta parte que ha sido encerrado, se denomina conjunto acotado. Entonces, ¿qué es un conjunto acotado? Es aquel conjunto que tiene una máxima cota inferior y una mínima cota superior. ¿Ya? Entonces, el conjunto de los números reales es completo, significa que el conjunto, bueno, este conjunto lo está llamando A, ¿ya? A, que pertenece a los reales, es un subconjunto acotado superiormente, esta es su cota superior, así lo vamos a llamar, cota superior, y no vacío, tiene supremo, es decir, este elemento X la vamos a llamar supremo, o también llamada mínima cota superior, ¿ya? Supremo o mínima cota superior. Y a este punto, Y, la vamos a denominar ínfimo, ya, ínfimo, así se lo denomina. Entonces, un subconjunto que tiene supremo e ínfimo es un conjunto acotado. Entonces, el conjunto A se dice que está acotado superiormente si existe B, dice, ¿no? B, que pertenece a los reales, tal que el elemento A, este elemento A, debe ser menor que B, para todo A que pertenece a A. Porque todos los elementos que están a la derecha son superiores, ¿no? Entonces, la mínima cota superior es A. Entonces, alfa, que puede ser un número cualquiera, que pertenece a los reales, se dice supremo de A, si ese elemento A es menor o igual, es decir, cerrado. Si este elemento es cerrado, ¿ya? Cuando digo cerrado, quiere decir que consideremos a este punto, ¿ya? Y cualquier otro elemento B, con la propiedad de que A sea menor que B, ¿no? Puede estar aquí B, ¿no? Cualquiera, necesariamente cumple que alfa es menor que B, ¿no? Este punto va a ser siempre menor. De ahí el nombre de mínima cota superior. Entonces, esto siempre se cumple en los números reales, ¿no? Es un conjunto bueno, hasta aquí hemos demostrado que es el conjunto de los números reales. Tiene estructura de cuerpo, cumple con los 11 axiomas, es ordenado porque existe una ley de orden que es menor o igual y que cumple con la ley reflexiva, transitiva, y además es completo. Es completo porque cumple con el axioma del supremo, así también se le denomina, axioma del supremo. Porque dado un número real, siempre existe otro mayor, siempre. De ahí probablemente decimos más infinito, ¿no? Por tanto, decimos que el conjunto de los números reales es no acotado, no acotado. Es decir, no tiene un primero ni tiene un último. Pero si yo elijo un intervalo o una partecita de los números reales, ese conjunto puedo acotar, sí puedo acotar, siempre y cuando le coloque una cota superior y una cota inferior, o llamado también supremo o ínfimo. Bien, hasta acá hemos definido a los números reales, lo hemos hecho de manera lo más comprensible posible, ¿ya? Espero de que se haya entendido las ideas básicas, ¿ya?
Lo importante de todo esto es que los números reales tienen estructura numérica de cuerpo, es ordenado y además es completo. Por tanto, de aquí para adelante, a los números reales las vamos a considerar de esa manera, ¿no? Como estructura de cuerpo, ordenado y completo. Y esos conceptos nos van a ayudar a construir ahora lo que más adelante vamos a llamar los conceptos que, como hemos indicado, los teoremas que vienen ahora, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta esta parte? Rodríguez Dorado, Arián Rodríguez Dorado, Ingeniero, ¿alguna consulta? ingeniero, no he entendido muy bien eso de los acotados. ¿Podría volver a repetir? Ok. Ya, decimos que un conjunto es acotado cuando definimos un inicio y un final. Ya. Por ejemplo, en los números reales ya hemos dicho que no es acotado en general, pero yo necesito un intervalo, necesito una parte. Entonces yo necesito acotar ese conjunto. Por ejemplo, yo quiero un intervalo que empiece en, qué sé yo, en -2 y termine en 3. Entonces, ¿cómo voy a acotar ese conjunto? A través de estas cotas, ¿no? El -2 sería la cota inferior y el 3 sería la cota superior. Por tanto, toda esta parte del conjunto acotado, toda esta parte, es un intervalo. Y ahí justamente vamos a utilizar este concepto de intervalo, ¿ya? Ahora, si el intervalo es abierto, me refiero a que no considero este punto, obviamente es una mínima cota superior. Ahora, si considero este punto, o sea, me refiero a cerrado, se denomina supremo, ¿ya? Y esto puedo definir en cualquier parte de los números reales, ¿no? Más aquí, más a la derecha, más a la izquierda. Entonces, justamente de ahí es que los números reales se pueden elegir pequeños intervalos para poder estudiar algún fenómeno en esa parte, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el tema número 2, justamente cuando hablemos del concepto de funciones. Yo quiero definir una función, pero no en todos los números reales, no, solamente en una parte. Entonces tengo que definir un intervalo. No quería adelantarme mucho al hablar de ese concepto de intervalo, pero básicamente un intervalo es eso, ¿no? Es un conjunto acotado, ¿ya? Bien, ¿se entiende ahora? Sí, ingeniero. Ok, Gracias. perfecto. Entonces, la siguiente clase nos vemos el día jueves. Vamos a ya entrar a operaciones utilizando justamente estos axiomas y algunas aplicaciones, fundamentalmente en la resolución de ecuaciones e inecuaciones. Ahí se utilizan estos conceptos, ¿no? Que son aplicaciones ya, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y un concepto importantísimo justamente para hablar de esto, vamos a hablar del concepto de valor absoluto. Ya. Bien, nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Cuídense y les veo en la siguiente clase. Bye, bye.